Hay un ejercicio del libro que es el número 63, que está en la página 405. Por supuesto, de que esos son de las secciones que nosotros de una u otra manera tenemos que resolver. Algunos de ustedes preguntarán, profesor, ¿y yo tengo que resolver este estilo de ejercicio? Para eso están los ejercicios. Ustedes tienen que revisar a ver cuáles sí y cuáles no, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado. Voy a anotar textualmente el ejemplo. Y dice así. Se da la densidad lineal de una varilla de longitud 4 metros. Mediante la fórmula ρ, esta letra que parece una P, se lee ρ, de x, que es igual a 9 más 2 veces la raíz de x. ¿Ok? Este ρ significa densidad lineal de esta varilla. Por supuesto que esto tiene una medida, recordando la fórmula de densidad que ustedes ven en química, en kilogramos por metro. Esa es la medida de la longitud, kilogramos por metro. Por supuesto, X, ¿cierto? Se mide desde un extremo de la varilla. Entonces, la pregunta aquí, ¿cuál es la masa? Cuando me refiero a la masa, me refiero a la masa de la varilla. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Bueno, lo primero es imaginar que yo tengo una varilla, que esa varilla es una varilla fina, que aquí hay una medida que es 0, y que cuando yo la mido acá, la medida final aquí del X es 4 metros. ¿Ok? Esta es mi varilla. Ahora, esta varilla tiene una densidad que se llama ρ. Esta letra se llama ρ, donde la función de densidad ρ de x es igual a 9 más 2 raíz de x. Eso es lo único que nosotros podemos hacer hasta ahora. Ahora, si nosotros revisamos la teoría que está previo a esto, que ustedes tienen que revisar la teoría, nosotros vamos a encontrar de que la masa de una varilla se puede escribir como la densidad de esa varilla, pero la masa derivada. Quiere decir que en realidad es la antiderivada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero conseguir m de x, yo tengo que integrar. Y así se hace todo este estilo de problemas de densidad. Me dan la densidad, yo quiero la masa y tengo que integrar. ¿Por qué? Porque resulta de que, en todo caso, la función de densidad yo la voy a integrar y ya sabemos que la función de densidad tiene una expresión, ¿cierto? Porque cuando, vamos a verlo así, vamos a escribirlo de otra manera para que lo vean. Como
como la función de densidad, yo la tengo descrita al principio, que es la función 9 más 2 raíz de x, entonces esta es la función que yo tengo que integrar, esta que está acá. De tal manera que si ustedes ven, la integral de m' de x me va a dar, perdón, aquí me faltó el diferencial de x. La integral del m' de x diferencial de x me va a dar la masa de x, que se va a corresponder con la integral de esta estructura. Es decir, que tengo que hacer la integral de 9 más 2 veces la raíz de x diferencial de x evaluada en x. Pero x aquí vale 0 y x aquí vale 4. Es decir, que esto va desde 0 hasta 4. Cuando ya tengo descrito acá, yo vengo y digo, la integral entre 0 y 4 de esto, yo lo puedo separar en la integral entre 0 y 4, 9 lo saco afuera de la primera integral y escribo el diferencial de x, más 2 integral entre 0 y 4 de la raíz de x. Algunos de ustedes dirán, esto lo puedo hacer directo, y la respuesta es sí. Pero aquí lo estoy haciendo por paso. Entonces esto me queda 9. La integral del diferencial de x es x, y x lo voy a evaluar entre 0 y 4, más 2. Resulta de que esta raíz de x que está aquí, recuerden que yo la puedo escribir como x elevado a la 1 medio. Es decir, que esto me da la integral de x a la 1 medio sumándole 1, aplicando la regla de la potencia para las integrales, dividido entre 1 medio más 1. Y todo esto, indudablemente que hay que evaluarlo entre 0 y 4. Al sacar las cuentas aquí, aplicando la definición del cambio neto, esto sería x evaluado en el límite superior, que es 4, menos x evaluado en el límite inferior, que es 0. Más 2 veces. Aquí tengo que sacar las cuentas. Esto me queda x elevado a la 1 medio más 1, eso me da 3 medios. Y abajo esto me queda 3 medios. Y todo esto evaluado entre 0 y 4. Ya finalmente puedo ir sacando los resultados y me queda que aquí es 9 por 4 y en 0 ni lo escribimos. Y aquí me queda 2, y si nosotros vemos esta estructura, aquí me queda que esto es 2 tercios, que va a multiplicar a x a la 3 medio evaluado en el límite superior es 4 elevado a la 3 medio, menos x a la 3 medio evaluado en 0, es decir, 0 elevado a la 3 medio. Por supuesto de que esto es 0. Quiere decir que aquí me queda 36, aquí me queda 2 por 2 es 4 sobre 3, y este término que está aquí lo puedo escribir como la raíz cuadrada de 4, pero 4 es 2, y todo esto lo tengo que elevar a la 3, que es lo que está aquí. Así que me da 36 más 4 sobre 3, que multiplica, perdón, este es 2 a la 2, porque 4 es 2 a la 2. La raíz cuadrada de 2 a la 2 es 2. Y elevado a la 3, esto me da 8. Quiere decir que finalmente el resultado de esto es 36 más. Al multiplicar aquí, esta expresión me queda 8 por 4 es 32. Y 32 partido en 3. Quiere decir que esto me queda 3 por 6 es 18. 3 por 3, 9, una son 10, y a esto yo le sumo 32 y lo divido por 3. Finalmente me queda que, al sumar esta estructura, me queda que es 140 sobre 3, lo podemos dejar indicado y decimos que esos son kilogramos. ¿Por qué kilogramos? Porque nosotros estamos buscando, si nosotros vemos al principio, la masa, y la masa de esa expresión se mide en kilogramos, que es lo que está aquí. Entonces, es bueno que repasen los ejercicios de esa sección. Esta parte es la sección de los ejercicios, ya les voy a indicar, los 5.4, ¿ok? Eso está en la parte de los ejercicios 5.4.
Vamos a retomar ahora ejercicio de la parte de integración para repasar por sustitución. ¿Ok? Integración por sustitución. Para eso nosotros nos vamos a ubicar en la otra sección, que es la sección de ejercicios 5.5. Y vamos a resolver algunos de ellos. Déjenme buscar por aquí la lista de ejercicios para que veamos. Vamos a ver. Denme un minutico que estoy buscando uno por acá. Bueno, este no está estipulado aquí por lo que veo, pero lo vamos a hacer. Voy a escribir un ejemplo porque cabe dentro de esta estructura. Ah, no, porque estos son de las integrales indefinidas. Vamos a repasar. Vamos a suponer que yo tengo la integral de x dividido entre la raíz cuarta de x más 2. Y esto diferencial de x. Yo no sé cuánto vale esto. Entonces aquí yo tengo que utilizar alguna sustitución. La sustitución que voy a hacer es que voy a tomar esta cantidad que está aquí, ¿cierto? Que yo la voy a llamar x más 2 y lo voy a llamar u. Lo puedo escribir a la izquierda o a la derecha. Ahora aquí esto yo lo voy a derivar. Al derivar me queda la derivada de x es el diferencial de x. La derivada de 2 es 0 y la derivada de u es el diferencial de u. Si ustedes pueden ver aquí, este diferencial de x es el que tengo aquí, pero ahora lo voy a evaluar en u. Quiere decir que al aplicar el cambio, x no lo tengo, pero lo puedo despejar de aquí, porque si yo lo despejo de aquí, x va a ser igual a u restándole 2. Es decir, que este x que está aquí, lo voy a cambiar por u menos 2 y lo escribo aquí, u menos 2. Y todo eso multiplicado por el diferencial de x. Pero ya sabemos que el diferencial de x es el diferencial de u. Todo eso dividido entre la raíz cuarta de x más 2. Pero x más 2 yo lo llamé u. Si ustedes visualizan esta integral ahora está descrita en u. Se ve como más complicada para resolver, pero la idea es que sea más simple. Entonces yo voy a escribir esto de esta manera. U y lo voy a dividir entre esta raíz de u, pero esta raíz de u es lo mismo que u elevado a la 1/4. Todo eso menos el 2 que tengo aquí, todo esto dividido entre u elevado a la 1/4. Y todo esto diferencial de x. Si voy a resolver esto me da como resultado que es la integral de u por u elevado a la menos 1/2. ¿Por qué? Porque lo escribí arriba. Perdón, aquí es de u, disculpen. Y aquí de u, menos. Me queda la otra integral que sería 2 que multiplica a u a la menos 1/4, diferencial de u. Sacando las cuentas, me queda aquí que esto es la integral u a la 1 menos 1/2 es u a la 1/2, diferencial de u. Aquí me queda 2 afuera, integral de u a la menos 1/4, diferencial de u. Y si yo aplico aquí la regla de la potencia para la integración, esto es u elevado a la 1/2 más 1 dividido entre 1/2 más 1, menos 2 que va a multiplicar a u a la menos 1/4 más 1 sobre menos 1/4 más 1. Sacando las últimas cuentas acá me queda que esto es u elevado a la 3/2.
Y 1/2 más 1 es 3/2. Y al multiplicar me queda que es 2/3. Lo podemos escribir de una vez. Y aquí me queda menos 2 que va a multiplicar. 1 menos 1/4 son 3/4. Es decir que esto es 4/3. Lo podemos escribir de una vez aquí. Y aquí me queda que esto es U. 4 por 1 es 4. Y 4 menos 1 es 3. Recuerden que aquí es 3/4. Como es una integral indefinida, yo tengo que sumarle a todo esto la constante de integración, que este es un número que pertenece al conjunto de los números reales. Ahora, recuerden que nosotros habíamos dicho de que U lo habíamos cambiado por X más 2. Entonces tenemos que devolver el cambio. Así que finalmente me queda que esto es 2/3 de U, pero U es X más 2 elevado a la 3/2. Menos 2 por 4 son 8/3, multiplicado por X más 2 elevado a la 3/4. Y todo eso le sumo C. Y ese es el resultado final de esta integral. ¿Dudas al respecto? ¿Preguntas? Bueno, continuemos entonces. Vamos a suponer que yo voy a hacer ahora el ejercicio número 70 y vamos a buscar de la página 414. Ese sí lo tengo bien descrito. Y voy a escribir aquí la integral entre 0 y 1 partido en 2 del arcoseno de x dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Les advierto algo. Esta integral también se puede escribir como la integral desde 0 hasta 1/2. Y aquí podemos escribir seno a la menos 1 de x diferencial de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Recuerden que en cálculo 1 nosotros habíamos visto de que el arcoseno de x era equivalente a escribir el seno a la menos 1 de x. Esto es una forma de escribir la función arcoseno. Pero yo voy a trabajar con esta que está aquí. Aquí yo tengo que hacer un cambio de variable. Recuerden que ese cambio de variable nosotros lo estábamos llamando sustitución. ¿Ok? Ese cambio de variable es la sustitución. Entonces yo voy a llamar U igual al arcoseno de x. Si nosotros recordamos un poco de cálculo 1, si yo derivo acá, el diferencial de U va a ser igual a la derivada del arcoseno. Pero la derivada del arcoseno va a ser igual a 1 partido entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Ahora, si yo reescribo mi integral, y esa integral va desde 0 hasta 1/2 del arcoseno de x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, eso va a ser igual a la integral, y observen, el arcoseno que está aquí lo estoy llamando U, entonces aquí va U. Y 1 menos x cuadrado, me faltó el diferencial de x. 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de x es de U. Es decir, que aquí va de U. Y esta integral es muchísimo más fácil de trabajar. Ahora, nos faltan los límites de integración. Pero observen de que si yo digo U igual al arco seno de x, yo tengo que sustituir x igual a 0 para ver cuánto vale U. Quiere decir que U va a ser igual al arco
seno de 0. ¿Y qué valor toma u cuando el arcoseno es 0? U toma el valor de 0. Del otro caso, x va a valer a 1/2. Quiere decir que u va a ser igual al arco seno de 1/2. Y el arcoseno de 1/2 hace de que u sea igual a pi medio. Es decir que donde va 0, ahora voy a volver a colocar 0. Y donde va 1/2, ahora voy a colocar pi medio. Y estos son nuestros nuevos límites de integración. Integrando, entonces aquí nos resulta que esto es u elevado a la 1 más 1 partido entre 1 más 1 y todo esto evaluado entre 0 y pi medio. Esto es igual u, pero u es el arcoseno. Entonces yo digo acá, bueno, yo puedo sustituir el arcoseno, pero u lo voy a sustituir directo por esto. No tengo por qué devolverme. Pero u elevado a la 1 más 1 sería pi medio elevado al cuadrado dividido por 2, que es este 2 que está aquí. Menos u evaluado en el límite inferior, que es 0, elevado al cuadrado dividido por 2. Por supuesto, de que este término que está aquí se hace 0. Y el resultado final de esto es, arriba, me da pi al cuadrado sobre 4. Y todo esto dividido por 2, y 2 está dividido por 1. Perdón, por 1. Si nosotros hacemos extremos y medios, nos vamos a dar cuenta que arriba va a quedar pi al cuadrado, ¿cierto? Porque este u lo sustituí por pi medio. Este 4 el que tengo yo aquí, y al hacer los extremos y medios me queda que esto es partido en 8. Y este es el resultado. Entonces es bien importante de que ustedes se pongan a resolver los ejemplos que están descritos en esa parte. Preguntas al respecto. Vamos a entrar a un tema nuevo, por supuesto, que es de integrales. Voy a separar aquí, porque estos son simplemente ejercicios que hemos resuelto. Entonces, aquí en esta parte, nosotros vamos a trabajar con unas especies de aplicaciones. Y esas aplicaciones las vamos a hacer con algo que nosotros vamos a llamar áreas entre curvas. Y esto lo vamos a subrayar. Aquí vamos a ir de a poco, ¿ok? Yo voy a suponer primero que tengo dos funciones, ¿ok? Entonces aquí vamos a escribir. Vamos a considerar dos funciones definidas en un intervalo que comienza en A y termina en B. De tal forma, tomemos otra hojita, de tal forma que la función f de x sea más grande que la función g de x. ¿Ok? Recordando siempre que y es igual a f de x y que este y como imagen también es el g de x. Si hacemos la gráfica de esto, si hacemos
una gráfica genérica se tiene dos puntos. Voy a hacer un sistema referencial más o menos como por aquí. Este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. Después que lo he graficado, los identifico. Este es mi eje Y y este es mi eje X. Sobre esas expresiones yo voy a dibujar dos gráficas. Voy a dibujar una que sea en rojo, que más o menos esté por aquí, y voy a dibujar una que esté en azul. Vamos a hacerla un poquito más curva. Dijimos rojo arriba. Una que haga esto. Y vamos a hacer una en azul que haga esto. Entonces, la función de arriba va a ser la función f de x. Y la función de abajo va a ser la función g de x. De tal manera que se cumpla la premisa de que f es mayor que g. Y ahora yo voy a establecer intervalos en esta estructura. Por supuesto que si yo establezco intervalos, yo voy a establecer, por ejemplo, mi intervalo aquí. Y voy a establecer un intervalo aquí. Y voy a decir que, por ejemplo, el cálculo que yo voy a hacer para determinar la superficie entre las dos curvas va a estar entre estos dos intervalos. Recuerden que aquí, este término que tengo yo aquí es x igual a a, aquí. Y este intervalo aquí, este es el x que vale b. Ese intervalo es el que yo tengo definido aquí, para que la función f sea mayor que la función e. ¿Por qué? Porque después cuando pasa para acá, esta deja de ser más grande que esta. Pero en este intervalo, esta es mayor que esta. Ahora, resulta de que dentro de toda esta estructura, yo puedo dibujar puntitos. Y los puntitos que yo estoy dibujando acá me definen a mí la superficie con la cual yo estoy trabajando. Es decir, que esos puntitos me definen a mí la superficie de la función, que sería todo esto. Vamos a hacer esto de otro color para que lo veamos de una manera más clara. Es decir, aquí. Vamos a hacerlo más grueso aquí. Aquí. Y este aquí. Es decir, que la región que está aquí es la que nosotros vamos a llamar simplemente, la vamos a llamar S. Perdón. S, que va a ser la superficie. Resulta que para poder calcular esta superficie, recuerden que las superficies se miden con el área. Entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí es que vamos a aplicar Riemann. Recordando, por supuesto, de que la superficie S, esta que está aquí, va a estar formada por pares ordenados X y, de tal manera que X es mayor o igual que A y menor o igual que B. Y que la función Y, que es la imagen, la altura, va a ser mayor o igual que la función g de x, que es la que está abajo, y menor o igual que la función f de x, que es la que está arriba. Ya teniendo claro esto, nosotros vamos a aplicar suma de Riemann. Pero para eso nosotros necesitamos los x sub i asterisco que van a representar para nosotros. Recuerden de que esos x sub i para nosotros
y van a representar los puntos de muestra de cada rectángulo cuando yo dividía esto en n rectángulos. ¿Ok? Ahora, si eso es cierto, entonces, por Riemann, me va a quedar una sumatoria que va a comenzar en igual a 1, va a terminar en n, donde n representa el número de intervalos o el número de rectángulos que yo voy a trabajar. Y se lo voy a aplicar a la función f evaluada en el punto de muestra, que es el punto medio, menos la función g evaluada en el mismo punto de muestra o punto medio, ¿cierto? Multiplicado indudablemente por el delta x. Recuerden que para nosotros, si nosotros recordamos algo, el delta x no era nada más que la diferencia de el delta xy asterisco más 1 menos el x asterisco y menos 1. Todo esto dividido por n. Si no lo ven así, es como si yo les dijera, yo voy a tomar el intervalo que está en el extremo 2, le resto el extremo 1 y lo divido por n. Es lo mismo que yo tengo acá. ¿Ok? Ya teniendo claro esto, entonces uno dice, yo voy a tomar la aproximación de esta gráfica que está aquí y la vamos a volver más o menos a construir por aquí abajo. Entonces, si nosotros vemos, yo tengo aquí el eje Y y yo tengo por acá el eje X. ¿Ok? Ya sabemos que nosotros lo habíamos identificado, que este era el eje Y, que este era el eje X, y vamos a tratar de hacer más o menos la misma gráfica que teníamos en la parte de arriba. Esta aquí, que iba de aquí para acá. Entonces va rojo, aproximadamente de aquí para acá. Y la que tenía en azul, si ustedes ven, está desde abajo un poquito más arriba, de aquí para acá. Entonces, vamos a empezar a acotar esto para que lo vean. Nosotros habíamos dicho que aquí estaba un intervalo, que aquí estaba el otro intervalo. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer nosotros acá. Vamos a construir un intervalo genérico para que vean los otros subintervalos. Entonces, voy a considerar, por ejemplo, el intervalo que está definido. Vamos a ver cómo lo hacemos para que se vea mejor. Necesito que este extremo sea más grande. Así que vamos a dibujarlo un poquito más abajo, como hicimos con este. Miren, para que se vea esta área aquí que la necesito. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar este también. Y ahora vamos a dibujarlo así. Perdón. Vamos a hacerlo así. Ahora sí podemos trazar. Ya sabemos que aquí va aquí. Perdón. Aquí esto comienza aquí y termina aquí. Y aquí esto comienza aquí y termina aquí. Aquí es mucho más fácil de ver. Entonces, voy a escoger un rectángulo en esta parte. Lo voy a escoger, por ejemplo, aquí. Y este rectángulo lo voy a llevar hacia abajo. No importa que nos pasemos un poquito. ¿Ok? Resulta que aquí, en la mitad del rectángulo, en esta línea punteada que yo tengo aquí, en esa línea punteada es donde nosotros vamos a escribir aquí, esta línea punteada, aquí este punto, lo voy a señalar por aquí, es el XY
asterisco. La medida desde aquí hasta aquí vale el delta X, que es la diferencia. La medida que hay desde aquí hasta aquí, que yo la voy a escribir con una pequeña llavecita, este que está aquí, va a ser la función evaluada en X y asterisco. Y la función evaluada aquí va a ser la función G evaluada en X y asterisco. Yo creo que se ve muy feo. Vamos a hacerlo un poco más grande para que se vea. Vamos a hacerlo por aquí por fuera. Esta llave vale la función f de i asterisco. Y esta pequeña llave aquí, que es la otra altura, vale la función menos g de x y asterisco. ¿Por qué menos? Porque está por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida que hay desde aquí hasta aquí abajo, toda esa medida que yo tengo desde aquí hasta abajo, va a ser la función f de x y asterisco, restándole el g de x y asterisco. Y eso es lo que hace uno. Entonces, ¿qué es lo que hace uno por aproximación? Que uno viene y comienza a dividir esto en pequeños rectángulos y hace la consideración genérica. Ahora, esto da como, perdonen aquí la letra, esto da como conclusión 2 puntos, y lo voy a escribir por acá, que el área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito positivo de la sumatoria desde i igual 1 hasta n, abro un corchete y digo la función f de x y asterisco. Recuerden, en el medio, el punto muestra. Restándole la función g de xy evaluada en el mismo punto y multiplicado por delta x. Y esto va a representar para nosotros una especie de fórmula para determinar el área entre dos curvas utilizando la definición de sumatorias. ¿Ok? Ahora, esto nos lleva a hacer un cálculo con integrales, porque el límite de una sumatoria es una integral. Entonces nosotros podemos decir acá, como definición, dos puntos. El área de la región limitada por las curvas, y la describo, i igual a f de x, que es la función más grande, coma, i igual a g de x, y las rectas x igual a a, coma, x igual a b, con f de x, coma, g de x, continuas y f de x mayor o igual que g de x en AB, vamos a leerlo para ver. Definición. El área de la región limitada por las curvas tal, y las rectas esta y esta, con f continua,
coma, queda definida por dos puntos y vamos a escribir la fórmula. El área va a ser igual a la integral entre a y b de la función f de x menos la función g de x, todo esto diferencial de x. Y esta es la fórmula para determinar el área utilizando las integrales. Aquí arriba, lo que está en rojo es aplicando rima. Y aquí es aplicando la definición de integral. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a suponer que me dicen determinar el área por arriba de la curva igual a la x, coma, y por debajo de la recta y igual a x. Determinar el área por arriba de la curva, esta por debajo, entre las rectas paralelas, x igual a 0 y x igual a 1. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo yo voy a hacer esto? Por supuesto que no puede aplicar de una vez aquí la integral, pero vamos a hacer primero una gráfica a mano, luego una gráfica en GeoGebra y comprobamos todo. Primero, vamos a graficar y igual a la x en el intervalo 0, 1. ¿Por qué 0, 1? Porque estos son las dos rectas en las cuales está comprendida la función. Entonces yo digo, bueno, yo voy a evaluar y que va a ser igual a e elevado a la 0. Quiere decir que esto me da 1. Esto me da un par ordenado que es que cuando yo tomo 0, la imagen es 1. Si yo ahora ahí lo voy a evaluar en 1, eso me da E. Quiere decir que obtengo el par ordenado 1, E. Pero yo necesito un valor intermedio que no está aquí, pero yo lo puedo considerar como un medio. Quiere decir que cuando I es igual a E a la 1 medio, entonces yo obtengo el punto 1 medio para X y la raíz cuadrada de E para Y. Ya con esto puedo graficar parte de la gráfica, porque tengo los pares ordenados. ¿Qué indica esto? Que si yo ahora hago un sistema referencial, vamos a hacerlo aquí, y yo digo, todo este va a ser mi eje X, todo este va a ser mi eje Y. Los identifico y digo el eje Y, y aquí digo mi eje X. Yo voy a graficar ahora los puntos. El primer punto es el 0, 1. Voy a considerar de que el 1 está aquí. Quiere decir que este punto que tengo acá es el punto que tiene coordenadas 0,1. Ya graficamos este. Nosotros sabemos que E aproximadamente vale 2.7 puntos suspensivos. ¿Por qué puntos suspensivos? Porque E es un número trascendente y no tiene fracción generatriz. Entonces yo veo, aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3. Voy a colocar acá.
Este es 1, este es 2 y este es 3. Quiere decir que cuando yo tomo el valor de 1, que lo voy a hacer ahora un poco más grande por acá para que podamos hacer el gráfico, vamos a hacerlo por acá, vamos a hacerlo por acá. Vamos a considerar de que este es x igual a 0, que es esta recta, y este es x igual a 1, la otra recta. Para 1 me está dando e, quiere decir que es 2.70. Aquí es 2.5, 2.7 estaría un poquitico más arriba. Es decir, que si yo trazo una linecita por acá, finitita, y yo trazo esta por aquí, la intersección de esas dos me da aquí este punto. Ese punto es el que yo tengo aquí, que vale 1,e. Me falta el intermedio, raíz de e. Ah, pero yo necesito saber cuánto vale la raíz de e. Si nosotros vamos a calcular, por ejemplo, e como la raíz, ya va un momento que me salí de aquí. Ya va, ¿qué pasó? Ok, aquí estamos. Nosotros vamos a calcular la raíz de esto. Es decir, que ahora la raíz de e va a ser aproximadamente la raíz de 2.7. ¿Cuánto me da eso? Bueno, un valor más pequeño. No sé cuánto me da. Quiere decir que cuando yo tomo la mitad aquí, en alguna parte de por acá, menor que 2, está ese punto. Vamos a suponer que el punto está aquí, para no gastar mucho tiempo. Quiere decir que ese punto tiene coordenadas 1/2 para x y raíz de e para y. Si yo trazo la gráfica de la función haría esto. Y llega hasta aquí. Esta es la función e a la x. Ahora, la otra función que yo tengo, que dice que es por debajo, es la función y igual a x. Como es y igual a x, solo necesito dos puntos. Por ejemplo, si x vale 0, entonces y vale 0, y obtengo el par ordenado 0, 0, que lo voy a hacer en negro aquí. Pero si x vale 1, entonces y vale 1, obtengo el par ordenado 1,1, que sería este. Si yo ahora trazo la recta que une estos dos puntos, me da esto. Fíjense que me es un poco complicado graficar aquí porque resulta de que entre estas dos gráficas hay una región. Vamos a hacerla un poco mejor. Vamos a quitar esta azul que está aquí y la vamos a poner un poco más arriba. Esta que está aquí un poco más arriba. Eso es con la finalidad de poder hacer la gráfica lo mejor posible. Vamos a hacerla por aquí. Y ahora sí vamos a trazar la gráfica como habíamos visto. Es decir, que sería una gráfica que va aproximadamente por aquí. Y vamos a hacer la otra en negro, pero la vamos a hacer un poquitico más fintica para que no nos perjudique. Ok. El último punto negro creo que está 1,3, pero debería ser 1,1. Ah, sí es verdad. Yo no sé por qué me fui hasta aquí. Es aquí, en 1,1. Ah, mi error. Gracias, joven. Estamos de aquí, el 1,1 sería aquí. Ah, ya sé qué fue lo que pasó. Que la relación que yo tomé aquí para el eje X y el eje Y no es 1:1. Y lo hice más grande porque ustedes pueden ver, desde aquí hasta aquí tomé dos cuadritos, pero desde aquí hasta aquí tomé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 cuadritos. Ese fue mi error. Gracias, joven, por visualizarlo. Entonces el 1,1 estaría simétricamente aquí. Este es el punto 1,1. Y este es el punto 0,0. Y ahora sí vamos a trazar la recta. Bueno, si ustedes pueden ver aquí, jóvenes, el área de esto está aquí, comprendida aquí adentro.
Y eso es lo que nosotros vamos a calcular. Ahora, voy a ir adelantando algo para que vamos teniendo presente cómo vamos a hacer esto a futuro. Yo voy a tomar aquí un pequeño subrectángulo y lo voy a tomar, por ejemplo, aquí. Pongan mucha atención, por favor. Lo voy a tomar aquí, aquí, aquí y aquí. Este pequeño subrectángulo que yo tengo acá, ese es el pequeño subrectángulo que yo considero para hacer la suma. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, esto vale delta X, porque es la diferencia. Recordando siempre, por supuesto, de que este es igual a X y este es igual a E a la X. Esto es necesario tenerlo presente. Ahora, esta recta que está aquí es la recta X igual a 1. Y esta recta que está aquí es la recta X igual a 0. Y este delta X es el que nosotros deberíamos considerar si fuésemos a hacer esto por suma de Riemann. Pero ese delta X que está acá se transforma en el diferencial de X que está en esta expresión. Ya teniendo claro esto, entonces yo puedo plantear el área y decir que el área va a ser igual a la integral entre 0 y 1, ¿no? Fíjense, entre 0 y 1, que es el intervalo donde se están moviendo las funciones. De la función que está más arriba. La función que está más arriba es e a la x, menos la función que está más abajo, que es x. Y todo esto diferencial de x. Si nosotros sacamos la cuenta directo, la integral de e a la x es e a la x. Y esto yo lo tengo que evaluar entre 0 y 1. Menos. Bueno, ya va. Dije una cosa y escribí otra. Vamos a hacerlo, dije directo. La integral de e a la x es a la x. Y la integral de x es x al cuadrado partido en 2. Y todo esto lo vamos a evaluar entre 0 y 1. Al evaluarlo, utilizando el cambio neto o la ley de Barrow, es e a la 1 menos 1 al cuadrado sobre 2, restándole e a la 0 menos 0 al cuadrado sobre 2. Vamos a arreglar este 0 que está aquí. Quiere decir que finalmente a va a ser igual e menos 1 medio menos e a la 0 es 1. Esto me da como resultado e menos 2 menos 1 menos 3 medios. Esto se puede dejar indicado así, o si ustedes prefieren, sustituyen e. Pero con llegar hasta aquí tenemos, y nosotros lo único que tendríamos que colocar aquí es que estos son unidades cuadradas de área. ¿Ok? Y ese es el resultado final de esa estructura. Ahora, vamos a tratar de interpretar esto en GeoGebra. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Yo voy a colocar aquí en la entrada, para que todo el mundo vaya practicando, el condicionador que dice sí. Entonces yo voy a decir acá, sí, escojo condición entonces. ¿Cuál es la primera condición de que el intervalo está entre 0 y 1? Me voy a 1, 2, 3 y digo 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Salto aquí a donde dice entonces, y donde está entonces voy a escribir la primera función que es la que está más arriba. Y esa función es e elevado a la x. Fíjense que ya aquí me está apareciendo la función e, pero la relación no es la misma, porque aquí la relación es 1 a 1. Ya la vamos a cambiar. Vamos a ver si la podemos cambiar de una vez aquí. Vamos a ver 5, no, al revés, perdón. Aquí. Vamos aquí, 1 a 5. Ah, ok, ahí está mejor. Y ahora aquí voy a escribir mi otra función.
La otra función voy a volver a escribir sí. Escojo sí, condición entonces. La condición es la misma, ¿cierto? Es decir, 0 menor o igual que x, menor o igual que 1. Pero ahora salto a entonces y la función es y igual a x. Coloco x. Y observen que aquí tengo el área, perdón, la gráfica de la función esta que está arriba y la gráfica de esta. Voy a ocultar esto. Y voy a ocultar esto. Voy a llevarme esta función aquí, vamos a ver. Voy a llevarme esta función aquí para colocarla aquí abajo, mírenla, para que la podamos reconocer. Y ahora voy a escoger esta y la voy a poner arriba. Es decir, que ya tenemos claramente reconocibles las dos funciones. G, la que está abajo, que es esta, y F, que es la que está arriba, que es esta. Ahora ustedes dirán, ¿cómo se calcula aquí el área de esto? Uno se va a la entrada de instrucciones, que es la entrada algebraica, le da clic para que aparezca la tableta de opciones. En la tableta de opciones ustedes se van a ABC o escriben directamente en su tablet o su laptop o su computador o su celular y dicen integral. Si ustedes ven, se despliegan ciertas instrucciones. Como estoy haciendo el área entre dos figuras, yo voy a escoger la que dice función, función, extremo inferior, extremo superior. Esta que está aquí. ¿Por qué función, función? Porque tengo dos funciones. La primera función es la que está más arriba y la segunda función es la que está más abajo. Entonces, en la primera función voy a escribir f, que es la que está más arriba. Escribo de una vez f. Salto. En la segunda función escribo g. En el extremo inferior escribo que es el 0. Me voy aquí y escribo el 0. Y salto y en el extremo superior decimos que es 1. Y si nosotros visualizamos, aquí está el área de la función. Obsérvenla. Ahora, este 1,22 debería ser el resultado que nos dio de e elevado a la no sé qué restándole algo. Pero bueno, no importa. Recuerden que ustedes para poder llevar esta gráfica y poder anexarla en un examen, ustedes se van aquí, le dicen exportar. Y cuando aparece aquí, simplemente le van a decir descargar y ustedes lo ubican en documentos, en escritorio, en descarga, en imágenes, donde ustedes quieran. Por supuesto que le ponen un nombre. Aquí le quitarían esto y le colocarían gráfica del ejercicio tal. Lo guardan y después me lo anexan en la prueba. Preguntas al respecto. ¿Está claro? Bueno, vamos a continuar. Volvamos a nuestra hoja donde nosotros estamos haciendo nuestros ejemplos, que sería esta que está acá. Muy bien, gracias por su respuesta, joven. Vamos a suponer que yo tengo otro ejemplo. Y ese ejemplo dice calcular el área de la región comprendida entre las parábolas y le escribo. La primera parábola es igual a x al cuadrado, punto y coma, y la segunda parábola es igual a 2x menos x al cuadrado. No me dan nada más en el ejemplo. Uno podría decir, ajá, profesor, pero
Yo no conozco aquí el intervalo. Es una interrogante, no me lo están dando. Como no conozco el intervalo, nosotros vamos a determinar dónde se están intersectando las dos curvas. ¿Ok? ¿Dónde está la intersección? ¿Ok? Porque si nosotros encontramos dónde está la intersección, podemos encontrar de dónde a dónde están variando las X para que las dos curvas se estén encontrando. Entonces, una forma de hacerlo es igualando. Entonces, igualemos las ecuaciones. 2 puntos. Entonces digo, bueno, voy a decir que x cuadrado va a ser igual a 2x menos x al cuadrado. ¿Por qué? Porque si aquí esto es y aquí esto es y, es porque x cuadrado es igual a 2x menos x cuadrado. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago esta intersección, yo puedo ver claramente que puedo agrupar todo de un solo extremo. Es decir, que esta x cuadrado la voy a pasar para acá y que estas 2x la voy a pasar también para acá. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a obtener x al cuadrado más x al cuadrado menos 2x igual a 0. Cuando estoy aquí, yo puedo sumar estas 2x y digo 2x al cuadrado menos 2x igual a 0. Y aquí yo puedo factorizar y digo voy a factorizar 2x, que es el factor de menor potencia que va a multiplicar a x menos 1 igual a 0. De tal manera que 2x por x es 2x cuadrado y 2x por 1 me da 2x. Ya teniendo esta factorización, yo puedo dividir todo por 2 para eliminar este 2 que está aquí y me queda x por x menos 1 igual a 0. Si yo quiero resolver esto tiene dos soluciones. Las soluciones son cuando x vale 0, porque si x vale 0, 0 por lo que sea me da 0. Y la otra solución es cuando x vale 1. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo 1 aquí, 1 menos 1 es 0 y me da 0 por lo que sea. Quiere decir de que x igual a 0 y x igual a 1 va a representar para mí el intervalo donde se están intersectando las dos figuras. Es decir, que el intervalo va a comenzar en 0 y va a terminar en 1. Ya con eso yo puedo calcular la integral. Recuerden que el área se mide como la integral entre a y b de la función f de x que está más arriba menos la función g de x que está más abajo, diferencial de x. Voy a escribir acá que f de x es mayor, a veces puede ser igual que la función g de x y se puede anular. Pero lo importante es ver esto que está acá. Ahora, ¿cuál es la función que está arriba y cuál es la función que está abajo? Entonces uno dice, bueno, yo lo puedo hacer a pie, a mano, de una vez. Pero si nosotros, por ejemplo, considero la primera función, que es y igual a x cuadrado, y yo evalúo esto en 1, quiere decir que y es igual a 1 al cuadrado y esto es 1. Pero si yo considero a 2x menos x al cuadrado y yo evalúo en 1, 2 por 1 es 1, menos 1 es 1. Quiere decir que y aquí me queda 1 también. Tendría que buscar un punto intermedio para ver qué es lo que ocurre, para ver cuál es mayor que la otra. Una forma de poder visualizar eso es o utilizando la expresión que vimos en cálculo 1, de que si x2 era mayor o igual que x1, entonces f de x2 era mayor o igual que f de x1. Entonces la función era creciente y una era más alta que la otra. Como tengo que buscar un intermedio porque entre 1 y 0 se están intersectando, entonces voy a considerar un valor x que esté entre ellos dos.
Por ejemplo, el 1/2. Si yo hago la sustitución en y igual a 1/2 elevado al cuadrado, eso me da 1/4. Quiere decir que este es el valor de la función. Pero si yo este 1/2 lo voy a sustituir ahora en la otra función, que es igual a 2 por 1/2 menos 1/2 al cuadrado, esto me da como resultado 1 aquí menos 1/4. Y 1 menos 1/4 es 3/4. Y 3/4 es mayor que 1/4. ¿Qué quiere decir? Que la función 2x menos x al cuadrado es mayor que la función x al cuadrado. Ya teniendo esto claro, entonces yo puedo decir que el área va a ser igual a la integral. Recuerden, esta es la función que para nosotros... disculpen. Esta es para nosotros la función f y esta va a ser la función g. Entonces yo escribo acá 2x menos x al cuadrado, le resto x al cuadrado, coloco diferencial de x y digo, bueno, el x va a variar entre 0 y 1. Este 0 y 1 fue el que nosotros conseguimos aquí, que es el intervalo. Sacando las cuentas me queda que el área va a ser igual a la integral. Quito los paréntesis y me queda 2x menos x cuadrado menos x cuadrado menos 2x al cuadrado. Diferencial de x. Yo puedo escribir aquí, sacando dos factores comunes, que esto es la integral entre 0 y 1 multiplicado por 2 de x menos x al cuadrado diferencial de x. Ya esta integral la podemos hacer de manera directa y me va a quedar que esto es 2x al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3 y todo esto evaluado entre 0 y 1. En 0, como es un polinomio en 0, es decir que lo único que tenemos que evaluar es en 1. Así que esto me da como resultado 2 que va a multiplicar 1 al cuadrado, que es 1 dividido por 2, y 1 al cubo, que es 1 dividido por 3. Sacando las cuentas de esto, me va a quedar que esto es 2 que multiplica. 3 por 1 es 3, y 2 por 1 es 2, y 3 menos 2 es 1, y 3 por 2 es 6, quiere decir que esto es un sexto. Al simplificar me queda que esto me da como resultado 1/3. Y 1/3, esto sí tiene una expresión periódica de la forma 0,3, que esto sería unidades cuadradas de área. Si nosotros queremos comprobar esto con la gráfica, nos vamos a compartir un minutito en GeoGebra para que nos vamos familiarizando con esto. Ya esta gráfica no me interesa, así que la vamos a quitar. Le decimos que me dé una nueva. Entonces aquí yo voy a escribir las dos funciones. Recuerden que la condición es entre 0 y 1, que la conseguimos haciendo la intersección. Entonces me voy aquí, escribo sí, escribo condición entonces. Entonces, la primera condición que obtuvimos es 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Entonces la función valía precisamente 2x menos x al cuadrado. Y fíjense que aquí me está dando parte de la curva, ¿no? Que esta es la parábola. Aquí voy a escribir la otra parábola. Vuelvo a escribir sí. Escojo sí entonces. Escribo la condición. Ya sabemos que la condición es 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Saltamos entonces para escribir la otra, que es x al cuadrado. Y aquí tenemos la otra función. Voy a ocultar esta etiqueta y esta etiqueta de f también la voy a ocultar. Y voy a aumentar aquí. Si nosotros vemos, esta que está aquí es la función que está arriba, que es la función 2x menos x cuadrado en este intervalo, y esta que está aquí es la función de abajo,
que es la función x al cuadrado entre 0 y 1. ¿Qué es lo que nosotros necesitaríamos encontrar aquí? Es la región sombreada del área. Para eso nosotros colocamos en entrada, clic, nos vamos a ABC, escogemos integral, con escribir int tienen, se van a la que dice función, esta, extremo inferior, extremo superior. En la primera función escriben la que es más grande, que es la función 2, que es la función f. Después saltan a la otra función, que es la función g. Después se van al extremo inferior, que es 0. Y después se van al extremo superior, que es 1. Y si ustedes ven, aquí está el área y la región sombreada. Preguntas al respecto. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a dejarlo por hoy hasta acá. La próxima clase seguimos haciendo ejemplos de esta parte. Me gustaría que ustedes fueran repasando la parte de las integrales por Riemann, las integrales indefinidas, las tablas de integrales, las integrales definidas, porque este fin de semana les voy a asignar la primera tarea, ¿ok? Una tarea que se la voy a asignar para el fin de semana.